más complejos. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente de la enfermedad inflamatoria intestinal. Acá vamos a tratar dos enfermedades que son clásicas, que es la enfermedad de Crohn y la enfermedad de la colitis ulcerativa. Asimismo, el segundo tema vamos a hablar de lo que es la patología anorrectal. El día de mañana vamos a hablar lo que es específicamente el síndrome de intestino irritable y lo que es cáncer de colon, y para luego ya de repente quizás repasar todo lo que es la parte de hepatitis, ¿ya? Entonces comenzamos. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Indudablemente, vemos que estas dos patologías, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerativa, son enfermedades autoinmunes, pero la más característica de que se puede presentar en nuestro medio, acá en el Perú y en nuestra región, es la colitis ulcerativa, más no la enfermedad de Crohn. Entonces es más rara, ¿no? Entonces siempre cuando vemos nosotros una colitis ulcerativa, siempre descartar las tres patologías, ¿no? Lo que es la colitis ulcerativa, lo que es la enfermedad de Crohn y la enfermedad de la tuberculosis enteroperitoneal. Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces, ¿cómo definimos las enfermedades inflamatorias intestinales? Indudablemente comprenden un grupo heterogéneo en condiciones que afectan justamente el tracto gastrointestinal, siendo la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa las dos principales entidades reconocidas acá como enfermedades inflamatorias intestinales. Indudablemente, el curso de la enfermedad es realmente variable, ya que en algunos pacientes es indolente, no presenta dolor por largos periodos de remisión, mientras que en otros se presentan como de manera de mucho más agresiva. Entonces, pueden presentar síntomas ya tardíos, pero obviamente cuando ya los síntomas ya se presentan, estos cuadros pueden ser muy, muy severos. Entonces, acá vamos a hablar de lo que es la enfermedad inflamatoria, intestinal, a la cabeza que tenemos nosotros en condiciones que nosotros debemos tener, principalmente es la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa y la colitis indeterminada. Acá van a ver ustedes que la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto la enfermedad de Crohn, es un padecimiento que generalmente se caracteriza por la afección transmural. Ya viene una afección transmural que es la enfermedad de Crohn. Ya, transmural. Entonces, eso es lo más que ustedes puedan de repente quizás tener como presente. De todas las capas del tejido y segmentarias de cualquier parte del tubo digestivo. Se pueden presentar, ¿qué cosa? Desde la boca hasta el ano. Pues ya hablamos de la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad transmural que compromete todas las capas del tejido y van desde la boca hasta el ano. La epidemiología justamente de las enteropatías inflamatorias, van a ver ustedes acá lo que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Generalmente la incidencia, van a ver ustedes que siempre la colitis ulcerativa es de 2.2 a 14.3 por cada 100.000 habitantes, mientras que la enfermedad de Crohn generalmente es de 3.1 a 14.6 por 100.000 habitantes. Entonces, la edad de inicio, obviamente la colitis ulcerativa de 13 a... se presenta, ¿qué cosa? Una presentación bimodal, por ejemplo, de las edades de 15 a 30 años y de 60 a 80 años. Entonces, acá van a ver ustedes que la colitis ulcerativa, cuanto más tiempo se presenta, obviamente el cuadro va a ser más severo, es decir, la enfermedad va a ser más severa que en aquellos que presenta que alrededor de los 60 a 80 años. Mientras que la enfermedad de Crohn, obviamente también es presentación de bimodal, por ejemplo, de 15 a 30, igualito también de 60 a 80. ¿No? Obviamente, ¿en qué personas se presentan? ¿En qué etnias se presentan? Generalmente la colitis ulcerativa en judíos, cáusticos no judíos, afroestadounidenses y también hispano-estadounidenses y obviamente los asiáticos, ¿no? Entonces es con mayor frecuencia que se presenta. Y la enfermedad de Crohn obviamente se presentan en enfermedades, por ejemplo, de raza blanca y generalmente en los países obviamente del occidente, ¿no? La relación varón-mujeres siempre es de 1 a 1 en la colitis ulcerativa
Y en lo que es la enfermedad de Crohn va de 1 a 1 o también de 1 en 8, ¿no? Que generalmente a veces se presentan con mayor frecuencia en las mujeres en relación con los varones. El tabaquismo, acá es una pregunta de examen. Pregunta de examen, el tabaquismo generalmente previene la enfermedad de la colitis ulcerativa, más no puede, obviamente, en la enfermedad de Crohn. Entonces, cuando hablamos de tabaquismo, fumar, hablamos de una relación que puede prevenir a la larga la colitis ulcerativa, ¿no? Anticonceptivos orales, obviamente no aumenta el riesgo, pero sí el índice de probabilidad de 1 a 0.4 en la enfermedad de Crohn aumenta ligeramente. Ahora, acá apendicectomía obviamente es protectora en la colitis ulcerativa, pero en la enfermedad de Crohn no es protectora la apendicectomía. Y obviamente en los gemelos monocigotos, pregunta de examen, gemelos monocigotos, generalmente la presentación van a ver ustedes en la colitis ulcerativa es del 6% de concordancia, mientras que en la enfermedad de Crohn es del 58% de concordancia. Es decir, en gemelos monocigotos se presenta mayor con frecuencia la enfermedad de Crohn en el 58%. Y en los gemelos disigotos, ven ustedes que 0% no hay concordancia en la colitis ulcerativa, pero sí en el 4% generalmente hay concordancia, es en la enfermedad de Crohn. Entonces, eso es lo que ustedes quiero que ustedes repasen y obviamente que es pregunta de examen las características que les he dado. Acá la etiología, obviamente las enfermedades inflamatorias intestinales, siempre están ligadas al cromosoma 12, al cromosoma 16, al cromosoma 6, al cromosoma 14 y a la NOD2, que generalmente van a ser susceptibles a la parte genética. Pero también va a haber una disregulación inmunológica. Obviamente cuando hay pacientes, por ejemplo, con TSH1 y TSH2, ¿no? Que son características para que se pueda presentar la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero también a veces nosotros tenemos un disparador ambiental, obviamente debido a la infección, debido a la dieta, al tabaquismo y a la ingesta de AINES para que nos den cuadros de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ya comenzamos nosotros a identificar obviamente la parte más importante de cuáles son los agentes etiológicos que van a ser susceptibles o que van a dar a la larga enfermedades inflamatorias intestinales. Acá van a ver ustedes un cuadro muy interesante que es la severidad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y van a ver ustedes que en la primera parte de la izquierda a la derecha, obviamente la severidad puede ser baja, puede ser alta, generalmente en un tiempo pasado, pero la actividad, obviamente un presente, van a ver ustedes que puede ser leve, puede ser moderada o grave, y la alta también puede ser leve, moderada, grave en el presente, ¿no? Y obviamente el riesgo de progresión de la enfermedad, obviamente también se llama baja, leve, puede ser también leve, ¿no? Pero acá van a ver ustedes que de baja puede ser moderado o grave en la actividad en el presente, pero puede ser que el riesgo puede ser moderado. Pero como ven ustedes acá, generalmente cuando en el pasado puede ser alta la presencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, en el presente puede ser moderada o grave, pero en el futuro, el riesgo de progresión de la enfermedad inflamatoria intestinal es generalmente severo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver, que ustedes puedan, en cierta manera, ver cómo va presentándose el cuadro de acuerdo a la severidad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Los factores ambientales justamente es más común en fumadores, como hemos dicho nosotros. Fumar aumenta el riesgo de tener recurrencias, a diferencia que en el CUSI es una enfermedad de no fumadores. Es decir, casi es protector en lo que es CUSI, pero en la enfermedad de Crohn, obviamente favorece obviamente la aparición de la enfermedad de Crohn. Factores de riesgo para el cáncer, obviamente va a haber una afectación de la duración prolongada y difusa, pueden presentar segmentos colónicos derivados, pueden presentar estenosis del colon. Miren, como ven ustedes que casi generalmente del 2.5% a 20 años de la enfermedad puede presentar el riesgo de cáncer, de 7.6 a 30 años de la enfermedad puede ser un factor que desencadene el cáncer, y de 10.8 a 40 años
de la enfermedad, obviamente pueda presentar cuadros de cáncer. Entonces, ven ustedes, cuanto más el riesgo de la enfermedad de 20 años, 30 años, 40 años, es mayor el riesgo de aparición, obviamente, del riesgo de cáncer, obviamente, más generalmente de colon, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en la enfermedad de Crohn? Justamente acá vamos a ver que hay síntomas dependientes del área anatómica afectada, ¿no? Puede ser a nivel de gastro, que se llama del duodeno, gastro de duodenal, yeyunal, generalmente miren ustedes en el 5%, ilial generalmente el 30%, colónica el 25%, y a nivel de ileocólica generalmente el 40% se puede presentar. Y acá van a ver ustedes el índice de la severidad de la enfermedad de Crohn, que es lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una enfermedad de Crohn de alto riesgo, cuando hay una enfermedad de Crohn de bajo riesgo. Generalmente vamos a ver nosotros daño a nivel de daño estructural, a veces de la carga inflamatoria, del impacto de la calidad de vida. Generalmente en una enfermedad de Crohn de alto riesgo, obviamente va a haber lesiones mucosas grandes o profundas, puede haber fístulas o accesos perianales, puede haber resecciones intestinales, obviamente previas, particularmente de segmentos mayores de 40 centímetros, y presencia de estenosis. Es la enfermedad de Crohn de alto riesgo. A nivel de eso también puede presentar carga inflamatoria, enfermedad extensa, afectación ileal más del 40%, de 40 centímetros, o una pancolitis. Va a ser que la proteína C reactiva se encuentre elevado, obviamente que y por consiguiente la albúmina obviamente esté baja, ¿no? Y van a ver ustedes el impacto de calidad de vida cuando la enfermedad de alto riesgo, obviamente va a haber presencia de ostoma, obviamente es característico, mayor de 10 deposiciones de ligadas o blandas a la semana. Pueden haber presencia de ausencia de mejoría sintomática con exposición previa y productos biológicos o agentes inmunosupresores. Obviamente va a haber impacto significativo de la enfermedad en actividades de la vida diaria. Esto debido obviamente a la presencia de síntomas anorrectales, puede haber dolor, puede haber urgencia intestinal, puede haber incontinencia, obviamente tenesmo, ¿no? Y a la larga, obviamente, la enfermedad de Crohn de alto riesgo va a haber impacto en la calidad de vida, obviamente por la presentación de anemia, dolor abdominal diario y uso de corticoides, obviamente, en el último año. Pero ¿qué pasa en la enfermedad de Crohn? Que ustedes también lo van a revisar. Obviamente, a nivel del impacto de la calidad de vida va a haber un impacto modesto de la enfermedad en las actividades diarias. No puede haber a veces sin exposición previa a agentes biológicos e inmunosupresores. Sí puede el paciente normalmente vivir, no sin mucho efecto de la enfermedad. Puede haber sin hospitalización previa, generalmente relacionada con la enfermedad en el último año, y obviamente a veces los síntomas se encuentran ausentes, ¿no? O levemente activos. Entonces, eso es lo que es la índice de severidad de la enfermedad de Crohn, tanto en alto riesgo como de bajo riesgo. Y acá van a ver una distribución anatómica, obviamente, justamente de lo que es las enfermedades inflamatorias intestinales, pero esto es generalmente a nivel de la enfermedad de Crohn, a nivel intestino, obviamente 33%, a nivel del hilo cólico 45%, y obviamente generalmente un 20% a nivel del colon, ¿ya? En colon, o en el colon sigmoides. Y acá hay una variable que nosotros queremos variable e imprescindible, es obviamente en la enfermedad cuando hay una enfermedad ileocecal, lo característico para que presenten obviamente los síntomas y signos, va a haber dolor abdominal, va a haber fiebre, a nivel de colon obviamente puede haber sangrado, puede haber diarrea, pérdida de peso y fiebre que son bajas, y a nivel del gastroduodenal puede haber dispepsias, puede haber saciedad temprana, que es característica obviamente de la enfermedad de Crohn. Acá pueden ver ustedes a nivel del intestino puede haber una fistulización, puede haber inflamación, puede haber obstrucción, puede haber microperforaciones a nivel obviamente del apéndice,
Por eso generalmente tenemos que tener en consideración. Y acá van a ver ustedes también lo que más característico, obviamente, de la enfermedad de Crohn, a nivel de la, por ejemplo, del intestino, a nivel del examen endoscópico, obviamente va a haber, podemos encontrar fistulizaciones, lesiones focales, puede haber granulomas, ¿no? A nivel del, puede haber, obviamente, accesos o enfermedades perianales, y obviamente nosotros que tenemos que ver lo más característico de esta enfermedad, los vamos a identificar obviamente a nivel de lesiones estenosantes, o de repente quizás podemos encontrar en cuadros ya muy severos perforaciones, ¿no? Obviamente cuando es de tipo inflamatoria, obviamente en lo que es la enfermedad de Crohn puede haber dolor, puede haber hipersensibilidad, diarrea, más en cuadrante inferior derecho. Cuando hay un problema ya de obstrucción debido a la enfermedad de Crohn, obviamente va a haber ya algunos cólicos, distensión abdominal, vómitos, obstrucción a nivel del colon. Y obviamente también cuando un cuadro ya está más ya avanzado, puede haber un cuadro de una fistulización. Puede haber estas fístulas, son enterocutáneas, pueden ser enteroentéricas, puede haber fístulas enterovaginales o enterovesicales. Así a veces, vamos, es la afectación más severa de la enfermedad de Crohn. Acá ven ustedes justamente las complicaciones a nivel intestinal, ¿no? Obviamente las diferentes fístulas. Y acá van a ver generalmente, va a haber una afectación a nivel de la región perianal formando abscesos, ¿no? Casi generalmente en un tercio de los pacientes, ¿no? Presentan esta sintomatología. Y acá, esta es pregunta de examen, obviamente que tiene que saber. ¿Me están escuchando alumnos, no? Sí, doctor. Ya, eso es lo más importante que sepan ustedes. ¿Cuáles son las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn? Puede haber artritis, puede haber afecciones oculares, pueden haber afecciones dermatológicas, pueden haber afecciones hepatobiliares, puede haber también osteopenia o osteoporosis. Generalmente en la artritis, generalmente puede haber una artropatía aguda, que es característica obviamente de la enfermedad de Crohn, puede haber espondilitis anquilosante. Siempre cuando vean ustedes este término de espondilitis anquilosantes, siempre vean asociados, ¿qué cosa? A una enfermedad autoinmune, generalmente a una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y cuál es lo más frecuente? Es la enfermedad de Crohn, o también puede ser, ¿qué cosa? O asociada a la enfermedad de la colitis ulcerativa. Entonces, nunca vean ustedes de que estén ajenas, ¿no? Las tres. Entonces, hablamos de espondilitis anquilosante, podemos hablar de enfermedad de Crohn. Hablamos de espondilitis anquilosante, podemos hablar también de enfermedad de colitis ulcerativa. Siempre van asociados, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. A nivel de las afecciones oculares puede haber uveitis y epiescleritis, que tienen que saber ustedes, que es pregunta de examen. Y dentro de las afectaciones dermatológicas puede haber eritema nodoso, puede haber una ioderma gangrenoso, y dentro de las afectaciones hepatobiliares, hígado graso y colangitis esclerosante primaria. Entonces siempre van asociadas a mi espondilitis alcoholizante, colangitis esclerosante, CUSI y enfermedad de Crohn. Entonces siempre tener esta relación presente en estos tipos de enfermedades o patologías. Acá ven ustedes, obviamente, unas manifestaciones extraintestinales la enfermedad, de la actividad de la enfermedad. Miren ustedes acá, estomatitis, episcleritis o uveitis, artritis, complicaciones vasculares, eritema nodoso o pioderma gangrenoso. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado en este tipo de enfermedades. Acá ven ustedes unas complicaciones sistémicas, uveitis anterior, epiescleritis, con sus diferentes características, ¿no? Acá también de igual manera, la epiescleritis, y acá van a ver ustedes siempre el eritema nodoso, que es característico, obviamente, de las manifestaciones extra, se puede decir, características de la enfermedad de Crohn, y obviamente también el pioderma gangrenoso. Entonces, mucho cuidado
con lo que pues se puede haber estas manifestaciones extras, ¿ya? Ahí está la pioderma gangrenoso, cómo se puede presentar a nivel del miembro inferior. Y obviamente acá van a ver ustedes justamente las diferentes afecciones a nivel renal, a nivel intestinal, a nivel también vesicular, como hemos mencionado nosotros anteriormente. Y el diagnóstico, obviamente, de la enfermedad de Crohn tiene que haber una sospecha clínica, puede haber estudio de materiales fecales, obviamente eso es característico de la enfermedad de Crohn. A veces no tenemos nosotros algunos estudios, por ejemplo, inmunológicos, pero con un examen de un estudio de materiales fecales podemos determinar, obviamente, la enfermedad de Crohn, ¿no? Obviamente el estudio de la endoscopía con biopsia y la colonoscopía también nos ayuda bastante y es un estudio muy, como se específico, es el gold estándar a través de la biopsia, la toma de la biopsia, ¿no? Y obviamente ya identifica las diferentes características. Tanto en la parte radiológica, obviamente un examen directo del abdomen, obviamente debido a un tránsito varitado, o una tomografía también nos puede identificar, obviamente, lo que es la enfermedad de Crohn. Obviamente la hematología y la bioquímica siempre va a estar presentes, la BCG elevada y la PCR también se encuentran elevadas en la enfermedad de Crohn. Y estas son las diferencias clínicas entre CUS y Crohn que ustedes deben saber. Obviamente, esta es pregunta de examen, ¿no? Obviamente en la colitis ulcerativa va a haber sangre macroscopia en ese, sí, pero la enfermedad de Crohn es ocasional, ¿no? El moco sí presenta en la colitis y obviamente las enfermedades son ocasionales y van a ver que ustedes acá el dolor generalmente en la colitis ulcerativa son ocasionales, pero en la enfermedad de Crohn sí es frecuente, hay dolor, obviamente. Y miren ustedes que en la colitis ulcerativa, la presencia de fístulas, no hay fístulas en la colitis ulcerativa, pero en la enfermedad de Crohn sí. ¿Por qué? Porque hemos dicho nosotros que la enfermedad de Crohn es una enfermedad transmural que es fistulizante, pero en la colitis ulcerativa solamente es una afectación de la mucosa a nivel de colon, pero solamente que compromete la mucosa, máximo la submucosa. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener presente justamente estas características clínicas de estas dos entidades, tanto de CUSI como de Crohn. Obviamente ven ustedes acá en la obstrucción del intestino delgado, no hay en colitis ulcerosa, pero sí en la enfermedad de Crohn, y obviamente una respuesta a los antibióticos, siempre mejor respuesta tiene en la enfermedad de Crohn, que sí, pero van a ver ustedes, y acá esa es pregunta de examen. Obviamente el examen, obviamente serológico que nosotros podemos realizar, el ANCA positivo es específico para colitis ulcerativa. Entonces son frecuentes el ANCA positivo y son raros en enfermedad de Crohn. Y los ASCA positivos es frecuente en la enfermedad de Crohn y raros en lo que es la colitis ulcerativa. Entonces, conclusión. Entonces, el examen serológico del ANCA positivo lo encontramos en la colitis ulcerosa. Nos indica. Y obviamente, el ASCA positivo es específico para lo que es la enfermedad de Crohn. Entonces, obviamente, nosotros queremos que ustedes sepan y obviamente ya diagnosticar de acuerdo a los exámenes, tanto bioquímicos y serológicos que nosotros podemos realizar en estas dos entidades. Las diferencias endoscópicas y radiológicas van a ver ustedes acá en la endoscopía, en el recto, la enfermedad continua, va a haber empedrado o no va a haber empedrado. Como ven ustedes acá en la enfermedad de Crohn, sí hay empedrado en la endoscopía. Y obviamente el granuloma va a estar en la biopsia, obviamente en la enfermedad de CUSI no va a haber, pero en la enfermedad de Crohn sí podemos encontrar ocasionales. Y en la parte de la radiología, lo más importante que nosotros que tenemos que ver acá es que generalmente tanto la afectación de la enfermedad de Crohn lo encontramos tanto en el intestino delgado, en el ilion terminal, en la colitis segmentaria, en la colitis asimétrica y obviamente la estenosis generalmente a nivel del colon o del intestino delgado, sí lo podemos encontrar, ¿qué cosa? En la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Entonces,
Acá ya hay una diferencia, que la colitis ulcerativa, su nombre indica, colitis ulcerativa, solamente afecta a nivel del colon, ¿ya? Más no en el intestino, pero en la enfermedad de Crohn, desde la boca hasta el ano, en cualquier parte se puede encontrar la enfermedad de Crohn. Eso es lo que nosotros queremos saber ustedes. Vamos a ahondar más rápidamente en la endoscopía, la colonoscopía completa. Pueden encontrar úlceras de aspectos serpiginoso, lesiones segmentarias, espacios sin lesión, como ven ustedes acá, ¿ya? Puede ser en enteroscopía anterógrada o retrógrada, permite toma de biopsias terapéuticas, dilatación de la estenosis. ¿Y qué es la enteroscopía anterógrada o retrógrada? Generalmente nosotros hacemos que a veces el intestino delgado es poco explorado, el intestino delgado. Entonces, obviamente nosotros tenemos que ver lo más cercano, es decir, si nosotros identificamos una lesión a nivel intestino, ¿qué tan cerca está? ¿Para qué cosa? Para hacer un examen de una endoscopía o de una enteroscopía introducirlo por la boca o por el recto. Entonces, si nosotros hacemos por el recto, obviamente va a ser acá en la enteroscopía retrógrada y obviamente si lo hacemos por la boca lo hacemos anterógrada. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver específicamente. Acá ven ustedes una presencia ya de una perforación fistulizante, fuga de contenido intestinal a cavidad abdominal o anormal túnel de conexión de una asa al intestino. Vean ustedes acá, hay fuga, ¿no es cierto? Entonces ya podemos en gran parte ayudarnos de que es una enfermedad asociada a la enfermedad de Crohn. Y miren ustedes cómo también se presentan ya la enfermedad de Crohn. Así es una enfermedad inflamatoria intestinal a nivel del colon o del intestino, con sus diferentes características. Y acá van a ver ustedes, miren acá lo que es el empedrado, ¿no? Empedrado, y es característico obviamente de lo que es la enfermedad de Crohn. Y el signo de la cuerda, que ustedes van a ver acá también, que es específico, miren, una cuerda que es específico de la enfermedad de Crohn, pero en lo que es en la radiografía varietada. En el aspecto microscópico, obviamente, siempre va a estar afectado a nivel de la lesión en las criptas, va a haber una ulceración en la mucosa, va a haber aglomeraciones laxas de macrófagos, miren acá, organización en granulomas no gaseosos y más característico de la enfermedad de Crohn, ¿ya? No va a haber infiltración por neutrófilos así, pero generalmente puede haber inflamación y formación de abscesos en la enfermedad de Crohn. Y mira acá el signo de la cuerda, que hemos mencionado, que es muy bonito, y ese es característico de la enfermedad de Crohn, y es un compromiso a nivel del hilio terminal, que es la enfermedad de Crohn. Acá miren ustedes, va a haber úlceras aftosas en Crohn, miren las úlceras aftosas, miren, y qué lindo, ¿no? Es como se mira acá las úlceras. Y ese está asociada a la enfermedad de Crohn. Diagnóstico diferenciales de la enfermedad de Crohn es patologías infecciosas, puede haber siempre no descartar la tuberculosis, citomegalovirus, yersinia, Clostridium difficile y enfermedad del Escherichia coli también que pueden estar asociadas como diagnóstico diferencial. Apendicitis, diverticulitis, mire, isquemia, carcinoma, linfoma y enfermedad celíaca. Entonces, eso es lo que nosotros queremos saber, que ustedes sepan lo más claro. Y es pregunta de examen, ¿ya? Pregunta de examen. Y el tratamiento médico, obviamente, en esta enfermedad, los objetivos principales es la inducción y el mantenimiento de la remisión clínica a largo plazo, libre de corticoides, la cicatrización de las lesiones de la mucosa y la reducción de las complicaciones, por ejemplo, la necesidad de la cirugía, ¿no? Si no responde al tratamiento médico, generalmente el 70% de los pacientes terminan en cirugía a los 10 años en la enfermedad de Crohn. Antiinflamatorios que nosotros podemos utilizar, antiinflamatorios no específicos, la sulfasalacina, que son los aminosalicilatos, los ácidos 5-amino salicílico, generalmente responden adecuadamente y la dosis generalmente son generalmente de 3 gramos en dosis de ataque, ya 3 gramos, es decir, dos tabletas de 500 miligramos cada 8 horas. Entonces, máximo de 3 gramos. Y luego, obviamente, la dosis de mantenimiento va bajando, ¿no? Entonces, eso de acuerdo obviamente al manejo adecuado de la terapia médica que nosotros podemos indicar.
Si no mejora, tenemos que seguir justamente con esas dosis altas, pero si mejora, obviamente tenemos que tratar de disminuir la dosis. Antibióticos, siempre utilizamos acá, utilizamos el metronidazol, corticoides por vía oral, obviamente por ejemplo, en enfermedades leves, intravenosos en severa, generalmente, ¿no? Utilizamos acá la metilprednisolona de corticoides y también en lo que es por vía oral, en leve, utilizamos la prednisona, generalmente. Y podemos utilizar inmunosupresores, la mercaptopurina, metotrexate, y en los fármacos también podemos hacer todo lo que es factores los factores de necrosis tumoral, ¿no? En infliximab, rituximab, justamente todo el arsenal que podemos tener. Actualmente estamos ya nosotros viendo lo que es la terapia celular, ¿no? La terapia con células madre, ¿no? Entonces, justamente que está avanzando generalmente en forma favorable y esperemos de repente quizás tener ya éxitos ya más certeros, ¿no? Acá van a ver ustedes en la recaída, aquí es lo que ustedes, cuando hay una recaída, utilizamos el 5-asa, corticoides y metronidazol, o podemos utilizar la mercaptopurina o metotrexate. Pero cuando es refractaria la enfermedad, de frente nos vamos a la terapia biológica, utilizamos el infliximab. Acá todo lo que es el arsenal el tratamiento de la enfermedad de Crohn, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Si obviamente no responde a los diferentes en leve, moderada, severa, ¿no? Siempre utilizamos el 5-asa, en la moderada utilizamos el 5-asa, más corticoides intravenoso, y obviamente en las severas, obviamente utilizamos los corticoides, y también el infliximab, ¿no? Y en los diferentes, obviamente, si no responde, vamos directamente a la cirugía. Indicaciones para la cirugía, obviamente en el intestino delgado, cuando hay estenosis, cuando hay obstrucción que no responde al tratamiento médico, hemorragia masiva, puede haber fístula resistente, puede haber accesos, y obviamente a nivel del colon, obviamente que también es una indicación para cirugía, nos puede presentar obviamente cuando hay una enfermedad intratable, cuando hay una enfermedad fulminante, cuando hay una enfermedad perianal que no responde al tratamiento médico, esa es una indicación para cirugía, cuando hay presencia de fístulas resistentes, obstrucción del colon, que también tenemos que ver, profilaxis del cáncer, obviamente puede haber o no dispepsia o cáncer de colon. Estas son generalmente indicaciones para cirugía, lo que respecta a la enfermedad de Crohn. Acá van a ver ustedes justamente en lo que es el Crohn y el CUSI, que siempre tienen que ver, ¿no? El Crohn, siempre la afectación parte del tubo digestivo, lesiones salteadas, obviamente siempre la mucosa o de repente la parte del lumen del intestino puede haber una pared gruesa, mala absorción, aumento de menor riesgo de cáncer de colon, miren, granulomas, úlceras lineales profundas, fístulas y pobre respuesta a cirugía. Pero en la CUSI afecta generalmente al colon y al recto, el compromiso siempre es difuso y tiene una pared delgada, no hay mala absorción, pero sí va a haber un marcado aumento de riesgo de cáncer de colon. Miren, es una característica, ¿no? ¿Dónde se presenta mayor cáncer? Obviamente el CUSI puede llevar a la larga, sí, con mayor frecuencia al cáncer de colon, más no la enfermedad de Crohn. Puede haber, en CUSI no hay granulomas, generalmente las lesiones son superficiales y grandes, no hay fístulas y hay una buena respuesta a cirugía. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes y esa es también pregunta de examen. Y acá viene lo que es también la segunda parte, en esta parte que hemos hablado es de la enfermedad, netamente de la enfermedad de Crohn, y ahora vamos a ver de la enfermedad de colitis ulcerativa. Generalmente la CUSI se presenta en todo el mundo, generalmente, y las áreas de mayor incidencia son en Inglaterra, miren, Estados Unidos, de Norteamérica, Europa y Australia, ¿no? Y generalmente en individuos caucásicos la incidencia varía de 3 a 15 por 100.000 por año, con prevalencia generalmente de 50 a 80 años por cada 100.000 individuos, como hemos mencionado. Y generalmente también en áreas de baja incidencia, incluyen Japón y América del Sur, donde la tasa es 10 veces más baja
que la observada en países europeos. Es cierto, ¿no? Obviamente, tanto en Japón y América del Sur, por eso casi generalmente CUSI también es una baja incidencia de casos. Generalmente esta enfermedad afecta a adultos jóvenes entre 20 y 40 años de edad, pero puede presentarse un segundo pico entre la sexta y séptima y octava década de la vida, pero también afecta por igual a ambos sexos. Generalmente la relación es de 1 a 1, como hemos mencionado. Y miren ustedes que el tabaquismo disminuye el riesgo para desarrollar el CUSI, mientras que aumenta el riesgo a desarrollar en la enfermedad de Crohn. Y estas son obviamente las características diferenciadas entre la enfermedad de Crohn y la colitis, como hemos hablado nosotros, y que tienen que tener presentes, ¿no? La etiología generalmente va a haber un defecto a nivel de la barrera de la mucosa, defecto en la inmunoregulación, puede haber que goza también una afectación a infección persistente, puede tener afectación a través de los componentes anormales en la luz intestinal, y obviamente que generalmente es una enfermedad cuyo proceso es a nivel de la mucosa, es que hay una infiltración de la mucosa y submucosa del colon con células inflamatorias. Obviamente la mucosa puede ser atrófica y son generalmente comunes accesos en las criptas, ¿no? Y obviamente la colitis ulcerativa está estrechamente relacionada con la enfermedad de Crohn, hemos dicho. No obstante, la enfermedad inflamatoria intestinal siempre está limitada, la enfermedad de colitis ulcerativa, solamente al colon y al recto. Es la afectación. Y obviamente nosotros a nivel de la morfología macroscópica de la colitis ulcerativa, siempre afecta al recto y se extiende proximalmente de una forma continua, ¿no? Para afectar parte en el colon, ¿no? Va avanzando de una forma ascendente. Miren ustedes, si la lesión afecta a nivel de recto, es una proctitis, y si afecta, ¿qué cosa? Tanto al recto como también al colon descendente, es una proctosimoiditis. Y cuando obviamente ya afecta la parte del recto, del sigmoide y el colon descendente, podemos hablar una colitis izquierda. Y cuando ya, por ejemplo, afecta todo, ya una pancolitis, ¿no? Y generalmente he visto yo pacientes jóvenes, obviamente a través de que no respondían a una cirugía, se le hizo una resección a nivel del recto, no mejoró, ascendió la infección a nivel del sigmoides, también se le hizo una resección y al final tenían que sacar todo el intestino y parte de la válvula cecal, pero al final, obviamente, el paciente no respondió y falleció. Paciente joven de 18 a 19 años. Entonces, por eso mucho cuidado con esta enfermedad que tenemos que estar controlando, la que es la enfermedad de colitis ulcerativa. Generalmente afecta aproximadamente entre el 20 y el 50% de pacientes presentan pancolitis y el 50% restante presentan afectación distal. Y esta afectación distal siempre es a nivel de recto, ¿ya? Siempre es a nivel de recto. Entonces, por eso es el 50% afecta solamente al recto. Y es lo más importante. Acá van a ver ustedes siempre cuando vamos a hablar de lo que es colitis izquierda, cuando hay pancolitis, proctosimoiditis ulcerada y una proctitis ulcerosa, ¿no? Y obviamente es de acuerdo a la ubicación donde se presenta la enfermedad. ¿Cómo vamos a encontrar la colitis ulcerativa a nivel de la mucosa? Puede ser hipeémica, edematosis granular, pueden tener presencia de úlceras extensas de base ancha, con una transición brusca entre el colon enfermo y el no afectado, ¿no? Y obviamente puede existir pólipos inflamatorios como resultado de la regeneración exuberante del epitelio. Y obviamente en la enfermedad grave de la mucosa se vuelve intensamente hemorrágica, resulta visibles pequeñas úlceras puntiales, aumentadas de tamaño y se extiende profundamente hacia la lámina propia. Y es lo característico de la enfermedad de la colitis ulcerativa. Y acá van a ver ustedes, miren ya una resección que se le ha hecho, miren ustedes cómo la afecta generalmente la mucosa, ¿no? Por ejemplo, se le realizó en la parte A, acá, lo que es una colectomía total con pancolitis que demostró la presencia activa con mucosa granular roja, generalmente en el ciego izquierdo, y una mucosa atrófica lisa distalmente derecha. En la imagen B, obviamente, como ven ustedes, acá, obviamente va a haber una clara delimitación entre la colitis ulcerativa activa derecha y el territorio normal izquierdo.
Y obviamente acá, como ven ustedes, tanto en el C como el D, ya hay presencia de pólipos inflamatorios, ¿no? Estos son pólipos que nosotros podemos hacer característica de lo que es ya presencia de la colitis ulcerativa. ¿Y cuáles son las características histológicas? Obviamente va a haber pregunta de examen de lo que es la enfermedad de CUSI, infiltrados inflamatorios por presencia de neutrófilos, va a haber presencia de linfocitos, células plasmáticas, va a haber macrófagos, eosinófilos y mastocitos. Entonces, esta es pregunta de examen. No se van a olvidar, chicos, ¿ya? ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ahorita les voy a preguntar preguntas a los compañeros, ¿ya? Puede haber también a nivel de las características histológicas de la CUSI, accesos intracrípticos, que es característicos, y puede haber una distorsión de la arquitectura de la crista, claro que sí, ¿no? Que es una afectación directa en lo que es la presencia de la enfermedad de CUSI. Obviamente, acá van a ver ustedes que generalmente va a haber una metaplasia a nivel del epitelial, va a haber una afectación a nivel de la lámina propia, va a haber edema, va a estar afectados los capilares dilatados, va a haber congestionados, y a menudo va a haber extravasación a nivel de los de eritrocitos, ¿no? Y obviamente el proceso inflamatorio que es difuso y generalmente se limita a la mucosa y a la submucosa superficial. Entonces no afecta más la enfermedad de CUSI, solamente a la mucosa y submucosa superficial. Y acá van a ver ustedes ya las diferentes afectaciones que tiene la CUSI, afectación críptica, metaplasia, la enfermedad generalmente está limitada a la mucosa, y obviamente la enfermedad de Crohn sí, con respecto a eso, realmente es una afectación transmural, ¿no? Y las manifestaciones clínicas de la colitis ulcerosa, obviamente es un trastorno recidivante que se caracteriza por la crisis de diarrea. Hay crisis de diarrea sanguinolenta, ¿no? Con material mucoide, puede haber con presencia de hebras, dolor abdominal bajo, cólico generalizado que se alivia temporalmente con la defecación y generalmente a veces presentan fiebres. Entonces pueden presentar de 8 a 10 cámaras obviamente, en la noche, ¿no? Y de acuerdo a esto nos indica, obviamente, y presencia de sangrado y moco, ya nos indica la severidad del cuadro de la colitis ulcerativa. Los síntomas son persistentes durante los días o semanas o meses antes que remitan, y en ocasiones generalmente la crisis inicial puede ser suficiente intensa para constituir una urgencia médica o también puede ser una emergencia quirúrgica. Por eso tienen que nosotros valorar, obviamente, y hacer un seguimiento del paciente. La enfermedad con actividad grave a menudo se asocia con síntomas sistémicos. Miren, la enfermedad grave, tales como pérdida de peso, va a haber dolor abdominal difuso, con presencia de signos de rebote, sí, claro que sí, disminución de ruidos peristálticos, datos de, obviamente, si hay sangrado, va a haber periodos de hemorragia, va a haber anemia, y obviamente la alimentación en la afectación, generalmente a veces, sumamos en la CUSI, no está mucho afectado, pero depende del cuadro severo, obviamente va a haber un cuadro de desnutrición, va a haber una hipoalbuminemia, va a haber astenia, dinamia, malestar general, anorexia, y el característico, obviamente, siempre es fiebre en lo que respecta a la enfermedad de la colitis ulcerativa. Ahí están las manifestaciones extraintestinales, obviamente, que no afectan a nivel del intestino, presentan a nivel de la piel, pueden presentar eritema nodoso, boca, úlceras o aftas, y en ojos, obviamente, puede igualito, ¿no? Episcleritis y uveitis anterior, que es característico asociado tanto a lo que es la enfermedad de Crohn, pero más que todo en lo que respecta a la enfermedad de CUSI. En las articulaciones puede haber una espondilitis ankylosante, hemos hablado, artropatía periférica, y en hígado pueden haber presencia de colangitis cruzante primaria, inflamación crónica del árbol biliar. El diagnóstico generalmente lo hacemos a nivel de la endoscopía, ¿no? Cómo afecta en el nivel del recto, se encuentra afectado de manera invariable y puede ser adecuada una proctoscopía normal, ¿no? Y obviamente la primera manifestación siempre es de edema a nivel de la mucosa, va a haber pérdida del patrón normal vascular.
Y obviamente cuando va a haber una enfermedad avanzada, obviamente va a haber una friabilidad, va a haber ulceraciones de la mucosa, inclusive puede haber pus y moco, que es característico obviamente de lo que es la colitis ulcerativa. En la exploración física, obviamente va a haber taquicardia. ¿Por qué? Por la hemorragia que puede presentar por esas diarreas sanguinolentas. Puede haber deshidratación, palidez de la mucosa y piel por la anemia. Puede haber dolor a la palpación en el marco colónico, que es característico de lo que es el CUSI. Obviamente, el grado de la enfermedad se determina como leve, moderada y grave por medio de los criterios de Truelove-Witz. ¿Ya? Truelove-Witz. Entonces, generalmente esto es lo que tienen que saber ustedes, ¿no? Los criterios de Truelove-Witz para evaluar el grado de la actividad de CUSI. Miren acá, esta es pregunta de examen. Grado de actividad puede ser leve, moderado o grave. ¿De acuerdo a qué cosa? La catalogación que es, bueno, número de evacuaciones, menos de 4 en la leve, moderada de 4 a 5 y una grave mayor de 6 evacuaciones o cámaras, ¿no? Temperatura, miren ustedes, siempre es característico la fiebre, pero acá cuando vengan ustedes en la grave siempre es mayor de 37.5, ¿no? Frecuencia cardíaca, mira, menos de 90, menor también de 90, mayor de 90. Y en la hemoglobina, vean ustedes acá, miren en la leve, generalmente la hemoglobina siempre es mayor de 10 a 12 gramos por decilitro, y obviamente en la moderada de 7 a 10, pero ya ven ustedes en la grave, miren ustedes la hemoglobina es menor o igual de 5, ¿no? Y obviamente siempre vamos a ver que la velocidad de sedimentación globular, ¿no? En milímetros por hora, obviamente siempre va a ser un indicativo de qué cosa, de la reactivación de la enfermedad inflamatoria externa, ¿no? Entonces, mayor de 30, ya sí que podemos decir que está reactivada la enfermedad. Son los criterios de Truelove-Witz, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes. Pregunta de examen. Obviamente, la biopsia a nivel de la colonoscopía es lo más certero, ¿no? Que vamos a encontrar justamente, podemos ser diagnosticados en la fase crónica, con frecuencia en la etapa aguda, suele revelar la inflamación específica, miren ustedes acá, ¿no? Todo lo que, como podemos ver, ulceraciones, elevaciones, pequeños nódulos, ya vemos, sacamos la biopsia y obviamente lo llevamos a un estudio anatómico donde nos va a reportar es una enfermedad inflamatoria intestinal asociada a lo que es específicamente el CUSI, ¿no? Colitis ulcerativa. Durante una exacerbación aguda está contraindicada la valoración completa con colonoscopía. Claro que sí, podemos nosotros por la friabilidad causar más. Entonces, lo más acertado es hacerle un enema de vario por el riesgo de perforación. Mucho cuidado, entonces, en estos pacientes. Por lo general, se indican edema de vario para diagnosticar la colitis ulcerativa y determinar la extensión de la enfermedad. Esta movilidad es menos sensible que la colonoscopía y tal vez no indique la enfermedad a veces temprana, ¿no? En la colitis ulcerosa de larga duración, el colon está acordado y generalmente acortado, que diga, y carece generalmente de las formaciones australes, ¿no? Obviamente va a haber un colon en tubo de plomo, ¿no? Entonces, lo característico a veces subamos en la radiografía en la colitis ulcerosa. El diagnóstico de cualquier estrechez debe considerarse maligno en tanto no se demuestre lo contrario. Mucho cuidado. Entonces, hemos dicho nosotros que generalmente el CUSI, a la larga, con la diferencia con la enfermedad de Crohn, generalmente la de CUSI generalmente nos lleva más tempranamente y casi directamente a lo que es el cáncer de colon. Vean ustedes a nivel del enema varietado cómo afecta, miren ustedes al diferente la estructura del colon, la enfermedad de CUSI. Acá ven ustedes también, ¿no? Un colon obviamente ya afectado, miren, en los 3 cuadros, ¿no? Con su debida afectación, ¿no? Realmente es una radiografía contrastada de colon. Tanto en lo que se respecta a los laboratorialmente, hemos dicho, son necesarios para documentar los trastornos hematológicos, obviamente la evaluación de la actividad de la enfermedad, la BCG, anemia por deficiencia en hierro secundaria a pérdida crónica, puede haber que goza, hemos hecho trombocitosis, eosinofilia, monocitosis y también hipoalbuminemia, obviamente, ¿no? Y obviamente la determinación de anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilo perinuclear, el PANCA,
tiene valor predictivo positivo. Miren ustedes en lo que es CUSI, 75%, y su prevalencia generalmente a veces a nivel en México fue del 51%, miren. Y obviamente la complicación acá tienen que tener bastante cuidado. Una complicación de la CUSI nos da, ¿qué cosa? Un megacolon tóxico, que generalmente representan el 2% de los pacientes con pancolitis, ¿no? Va a haber fiebre, taquicardia, distensión abdominal generalizada, en lo que es el megacolon tóxico, leucocitosis, hidratación del colon mayor de 6 centímetros en placa simple, puede haber perforación y puede haber también una hemorragia masiva. Y miren ustedes acá en el gráfico, muy bonito, ¿no? Es un megacolon tóxico. Puede haber también estenosis, miren, cáncer, riesgo generalmente de 13% después de 20 años de evolución y del 34% de pacientes con más de 30 años de evolución del diagnóstico. Miren, hay una relación directa, obviamente, con CUSI. Puede haber displasia, debe ser corroborada por 2 patólogos, siempre es la interpretación de 2 patólogos. Puede haber una displasia de alto grado, hacer inmediatamente una colectomía, y si es una displasia de bajo grado, obviamente la conducta es controversial, puede ser con una colonoscopía y una colectomía, siempre controlada periódicamente, ¿no? El tratamiento siempre en la enfermedad de CUSI es 5-aminosalicilatos, de igual manera, generalmente las sulfasalancinas de 3 a 6 gramos por día, como he mencionado, y la mesalacina también de 2.4 o 4.8 gramos por día, ¿no? Tienen tasas de respuesta generalmente del 50 al 75% de los enfermos con actividad leve y moderada. Miren ustedes, da alta dosis de 3 a 6 gramos de sulfasalancina y de 2.4 a 4.8 gramos por día. Y esto generalmente nosotros a veces, la mesalacina viene a veces por gránulos para poner por enema, ¿no? Si tiene una afectación a nivel del recto, es una proctitis, entonces el efecto generalmente que nosotros vamos a dar por vía oral puede haber de repente quizás muy tardía, que lo que mejor beneficioso acá nos van a dar es poner enemas con mesalacina jamás de una acción local, ¿no? A nivel de recto. Entonces, por eso les digo a ustedes que hay que tener en consideración justamente la ubicación para dar un tratamiento adecuado, ¿no? Obviamente, también en casos de afectación distal, se recomienda siempre utilizar, hemos dicho ya, preparados en supositorios de 500 miligramos o enemas de 4 miligramos 1 a 2 veces al día, ¿no? Justamente sulfasalacina, siempre agregar el ácido fólico, ¿no? De 1 miligramo por día, siempre asociar, ¿no? Y esteroides, obviamente, en enfermos con actividad grave, con falla de tratamiento con 5-ASA, o se recomienda la hidrocortisona de 100 miligramos cada 8 horas, intravenoso en caso de actividad grave, siempre, ¿no? La prednisona, ¿no? De 40 a 60 gramos por día en pacientes que no responden al 5-ASA, pero siempre la prednisona acá nosotros utilizamos de 1 miligramo por kilo de peso, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Si un paciente pesa 70 kilos, entonces podemos darle 70 miligramos por día. Generalmente se documenta la remisión justamente por la actividad de los esteroides en un 75 a 90% las primeras 2 semanas posteriores y obviamente reducen gradualmente en un periodo de 4 a 8 semanas. Entonces, generalmente miren ustedes cómo se debe manejar adecuadamente estos cuadros de CUSI, pero más que todo de actividad grave. Inmunosupresores, obviamente ya tenemos acietropina, prorrogada, es una prodroga controvertida rápidamente, es de acuerdo a la 6-mercaptopurina, que es eficaz para mantener la remisión en enfermos dependientes de los esteroides, ¿no? Podemos también utilizar acá la ciclosporina A, obviamente para la inducción de la remisión en enfermos con CUSI, con actividad grave, o pueden ser también refractarios, ¿no? Al tratamiento con esteroides intravenosos después de 7 a 10 días, ¿no? De iniciado los corticosteroides. Y obviamente acá viene lo que es la terapia biológica, utilizamos el infliximab, rituximab, obviamente son anticuerpos monoclonales quiméricos contra los factores de necrosis tumoral alfa, ¿no? Que generalmente es lo que está abogándose ahora en lo que es la terapia biológica para lo que es la enfermedad de CUSI. Y la nutrición, los pacientes obviamente con enfermedad inflamatoria intestinal están casi siempre desnutridos y luego siempre considerar la nutrición parenteral temprana en el curso del tratamiento de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, ¿no? Tomar en cuenta el estado nutricional del enfermo cuando se planea una intervención quirúrgica
sí es necesario valorar, obviamente, diferentes parámetros nutricionales, ¿no? Como la albúmina, la prealbúmina y la transferina sérica, que es pregunta de examen. Parámetros nutricionales, albúmina, prealbúmina y transferina sérica que nos indica. Y obviamente acá tenemos el arsenal terapéutico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Miren ustedes el 5-ASA, los corticoides y los inmunosupresores, ¿no? Las diferentes drogas, ¿no? La indicación, obviamente, en CUSI, CUSI con enfermedad crónica, CUSI con enfermedad crónica, CUSI, enfermedad crónica. Y miren ustedes acá la inducción, ¿no? Es adecuada, el mantenimiento que debemos desarrollar y obviamente la dosis, la posología que nosotros indicamos, ¿no? Generalmente hemos dicho la prednisona, lo podemos utilizar tanto en CUSI como en enfermedad de Crohn, a dosis de 0.75 miligramos por kilo por día, como hemos mencionado. La cetropina, generalmente utilizamos de 2 a 2.5 miligramos por kilo por día, ¿no? Y la mecactopurina lo podemos utilizar de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día, ¿no? El metotrexate de 10 a 25 miligramos por semana por vía intramuscular o por vía mucosa. Y ven ustedes acá el arsenal que tenemos nosotros a nivel inmunológico, ¿no? Los factores, los antifactores de necrosis tumoral, el infliximab, adalimumab o el certolizumab, ¿no? El golimumab, ya todo el arsenal, como no, el tofazilumab también, que es lo último que estamos justamente teniendo como el arsenal, ¿no? ¿Y dónde debemos dar, no? Enfermedades de la colitis ulcerativa, tanto en la enfermedad de Crohn, ¿no? Tanto con lo que es también la dosis, miren ustedes acá, el Infliximab, siempre utilizamos a dosis de 5 miligramos por kilo por día. Generalmente la inducción le damos generalmente, miren, nos damos hoy día, repetimos la dosis a los dos meses, a las 2 semanas que diga, y luego a las 6 semanas. Esa es, ¿qué cosa? La dosis de inducción. Y de mantenimiento generalmente lo damos cada 8 semanas, es decir, cada 2 meses. Entonces, a veces el paciente, y se ha visto qué cosa, que a veces prefieren justamente este tipo de medicación. Entonces, por eso, chicos, lo que yo quiero que ustedes sepan, y obviamente para un buen manejo adecuadamente, que sepan nada más qué utilizamos nosotros, ¿no? Corticosteroides, esteroides, podemos utilizar también los biológicos, que sepan ustedes, no necesariamente sepan la dosis, ¿ya? Y el tratamiento quirúrgico, obviamente, tanto en la enfermedad de Crohn como en la de CUSI, la enfermedad de Crohn está afectada exclusivamente al colon, bien en su calidad o si es parcial, manejo quirúrgico, fracaso al tratamiento médico, complicaciones asociadas al tratamiento médico, complicaciones agudas, colitis tóxica, perforación, hemorragia o prevención de carcinoma, ¿no? Y el tratamiento de algunas afectaciones extraestinales y retrasos del crecimiento en niños, ¿no? Indicaciones, hemos hecho perforación, hemorragia masiva, megacolon tóxico, cuando hay obstrucción colónica. Opciones de tratamiento quirúrgico, siempre miren ustedes, la proctocolectomía o ileostomía convencional, ya de acuerdo, miren, el gol estándar siempre es la proctocolectomía e ileostomía convencional. Es el gol estándar del tratamiento quirúrgico para lo que es el CUSI. Y acá, como van a ver ustedes, la proctocolectomía y ileostomía convencional, que ustedes lo tienen que tener referencia. Y obviamente el tipo siempre es quirúrgico, es segura, curativa, permite adecuado nivel de vida de pacientes, evita el riesgo del fallo del push, fallo de la musculatura de esfínter, enfermedad anoperianal previa y va a haber comorbilidades. Las complicaciones, obviamente, es un fallo a la ausencia del funcionamiento del mismo, que aparece generalmente hasta el 10% de los pacientes, y aparición de infecciones en la pelvis, generalmente en el 5%, puede haber problemas sexuales masculinos como la hipotensión, hasta en el 15% de los casos, puede haber inflamación del reservorio o reservoritis, que generalmente aparecen hasta en la mitad de los casos de los pacientes en los sucesivos años, ¿no? Ahí está una colectomía total o subtotal con preservación del recto, ¿no? Puede haber una proctocolectomía con ileostomía continente del Pushkov, que son diferentes técnicas, una proctocolectomía con anastomosis del reservorio ilional, y obviamente, por último, las conclusiones, las últimas decisiones sobre la terapia
farmacológica óptima en las enfermedades inflamatorias generalmente son complejas, pero en la actualidad, obviamente, determinamos la estrategia a seguir teniendo en cuenta la actividad debido a qué cosa, a su actividad y a la severidad de la enfermedad. Pero sin embargo, a pesar de los diferentes avances que se han realizado en lo que es el tratamiento tanto biológico como también lo que es en las 5-ASA, en la mesalazina, obviamente todavía quedan ¿no? a un gran grupo de pacientes que no responden adecuadamente a las drogas disponibles. Además, si bien existen estudios que evalúan la eficacia, la seguridad de cada terapia por separado, pero la falta de ensayos clínicos, obviamente, dificulta la elección de la mejor terapia para un paciente específico entre las opciones disponibles, ¿no? Obviamente estamos entrando en una era generalmente de medicina de precisión y hemos comenzado a explorar generalmente los factores que predicen la respuesta a su falta, ¿no? En el futuro, lo más probable es que las terapias para la enfermedad inflamatoria intestinal se utilicen de manera más selectiva en función a la evaluación de riesgo-beneficio. Realmente esto es específico a cada paciente individual. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener presente justamente en lo que respecta a la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿me están escuchando alumnos, no es cierto? Sí, doctor. Ya, vamos a seguir el segundo tema, que es muy importante, y acá es que ustedes tienen que generalmente manejar esto, ¿no? Este es un tema muy bonito que es la patología anorrectal. Entonces, generalmente es gran frecuencia, vienen los pacientes justamente para ver y ser tratados, obviamente, esta patología, realmente que lo vean el proctólogo, o a veces también nosotros no hay proctólogo acá en el Perú, no hay una especialidad muy específica, pero generalmente lo manejamos los gastroenterólogos o a veces los cirujanos, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, a la patología anorrectal, tenemos que saber lo más básico, es la anatomía, ¿no? Obviamente, generalmente es un cilindro de 3 a 4 centímetros que se extiende desde el orificio anal hasta la ampolla rectal. Entonces, es su ámbito en el canal anal se encuentra dividido en dos, justamente por la línea pectínea o la línea dentada, como ya saben ustedes, ¿no? Debido a qué cosa, que divide la mucosa verdadera, por esencia del epitelio columnar, y obviamente otra que es la piel, que es el epitelio escamoso, ¿no? Entonces, una mucosa verdadera, ¿no? ¿Quién la divide? Obviamente generalmente la línea pectínea, ¿no? Que es lo que piensa. Es el punto para la percepción del dolor, ya que a partir de 1 centímetro por encima de ella no hay sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros queremos ver la presencia de hemorroides y queremos indicar un tratamiento quirúrgico o una ligadura de hemorroides. Obviamente, si a veces nosotros agarramos en la ligadura parte de la piel, obviamente el paciente va a sentir un dolor muy intenso, que a veces el paciente va a tener un dolor desesperado, que a veces los analgésicos no van a parar, a veces el dolor cede por momentos, pero el dolor continúa. Entonces, hasta un momento que hay que sacar las ligaduras, retirar las ligaduras, porque se ha afectado y ha comprometido la piel. Pero si nosotros hemos cogido, obviamente, la mucosa verdadera, el epitelio columnar, obviamente no va a prestar dolor, ¿no? Entonces, es lo más importante en lo que es la patología anorrectal. Ya viene qué cosa lo que es el prurito anal que nosotros tenemos que tener, ¿no? Son crisis paroxísticas de predominio nocturno. Obviamente un prurito anal se puede presentar debido a una parasitosis intestinal, ¿no? Puede haber cosas obviamente presencia de una ascarilubdicoides, obviamente obviamente los huevos que generalmente afectan a nivel de la región más que todo anal, presentan un prurito intenso, ¿no? Pues ya saben, ¿no? Predominio nocturno, de picor en el ano y obviamente en la piel circulante al orificio anal, ¿no? Es un síntoma frecuente que afecta generalmente del 1 al 5% de la población en general
y obviamente predomina generalmente en los varones. Las causas pueden ser idiopáticas, pueden ser, miren, secundarias, pueden debido a enfermedades anorrectales, pueden ser debido a patologías o enfermedades iatrogénicas, infecciones o afectaciones que pueden presentarse, o también debido a otras causas, el prurito. El diagnóstico es difícil de llegar al diagnóstico, hay que hacer una buena anamnesis, puede ser debido también a realizar estudios analíticos, exámenes microbiológicos de las heces, si hay exudado obviamente anal, hacer un buen examen, y generalmente frecuentemente el estudio visual también hay que observar debido a un examen directo que es la proctoscopía, ¿no? Esta proctoscopía puede ser rígida o puede ser, ¿qué cosa? Flexible, ¿no? Entonces, rígida, cuando nosotros aplicamos el proctoscopio rígido de tubo metálico y obviamente hacemos de repente quizás una proctoscopia flexible, lo realizamos a través de un colonoscopio, ¿no? Entonces nos ayuda mejor todavía. Acá vienen los criterios de Washington, justamente en un hospital de Washington, de Center. Obviamente acá ven ustedes el tipo de prurito que obviamente las afectaciones pueden ser de grado 1, de grado 2 o grado 3. Generalmente en el grado 1 puede haber piel roja o inflamada. En el grado 2 puede haber una piel blanquecina con liquenificada. Y en el grado 3 obviamente puede haber una piel liquenificada con estrías o surcos ulcerados que justamente van a presentar este tipo de prurito, ¿no? Entonces, lo que tienen que saber ustedes. El tratamiento a veces es suspender antibióticos o agentes tópicos o laxantes, evitar el uso de prendas de vestir, ¿no? En particular ropas de interior y de cama, muy ajustadas, mantener obviamente el área perianal limpia y secas mediante baños de asiento de varias veces, pueden ser 2 veces al día, con aceite, con agua de manzanilla, llantén o romero, que nos ayuda bastante para bajar el estado de inflamación. Pueden utilizar la capsaicina en pomada o una loción antipruriginosa, antiséptica y astringente, ¿no? Los pacientes con prurito nocturno intenso pueden beneficiarse de una crema de hidrocortisona al 1%. También puede haber una aplicación de cremas antihistamínicas orales, de clorhidratos de hidroxicinina, generalmente de 10 a 25 miligramos, ¿no? Y obviamente acá ya viene un tema muy importante que ustedes sin saber y tienen que dominar más que todo. Es la enfermedad hemorroidal. Generalmente son estructuras fisiológicas, los hemorroides, constituidas por plexos vasculares arteriovenosos, que generalmente forman una almohadilla a lo largo del canal anal. Son almohadillas, ¿no? A lo largo del canal anal, ¿no? La enfermedad hemorroidal obviamente presenta ¿qué cosa? Dolor, presenta prurito, puede presentar prolaxo y puede presentar sangrado. Esa es la enfermedad hemorroidal. Es lo característico. Pregunta de examen, ¿no? Y generalmente son atribuidas al tejido hemorroidal, generalmente pueden ser secundarios a diferentes alteraciones. Acá vienen los tipos de hemorroides, ¿no? Hay hemorroides internos y hay hemorroides externos. Entonces, en los hemorroides internos son aquellos que se presentan por delante, o puede decir por detrás, que diga, de la línea pectínea. Es por dentro de la línea pectínea. Y los hemorroides externos son los que se presentan por afuera de la línea pectínea, para que ustedes entiendan. Y acá ven ustedes acá, miren, en la primera figura, ¿están viendo, no? Sí, doctor. Y acá miren, la parte de los hemorroides internos, mira, van a ver la parte interna del recto, miren, unas lesiones elevadas. Es la dilatación del plexo venoso interno. Y acá van a ver en los hemorroides externas, van a ver miren ustedes, la presentación, la dilatación a nivel por afuera de la línea pectina, miren ustedes, dilatadas. Eso hablamos de hemorroides externas, ¿ya? Hemorroides externas. Ahora vienen lo más interesante. Los hemorroides internos generalmente son proximalmente a la línea pectina o línea dentada
y generalmente están cubiertas por la mucosa rectal. Están cubiertas por la mucosa rectal y la mucosa de transición que hemos hablado anteriormente. Puede prestar qué cosa, rectorragias y el prolaxo. Puede prestar qué cosa, rectorragias y sangrado. Y puede también prolaxo hemorroidal, también se puede presentar. Puede presentar qué cosa, a nivel de la defecación. Puede presentarse cosas, sangre es roja, brillante, aparecen tras la expulsión de las heces, ¿no? Limpias o impregnadas en papel al limpiarse. Va a haber dolor, ¿no? Obviamente la existencia de una trombosis hemorroidal o el atrapamiento en un ano hipertónico de los plexos hemorroidales. Por eso va a haber qué cosa, la presencia del dolor. El diagnóstico lo hacemos a través de la rectosimoscopía o proctosimoscopía flexible y rija que hemos hablado nosotros, o lo hacemos a través de una colonoscopía antes del tratamiento. La clasificación de los hemorroides internos se clasifican de primer grado, de segundo grado, de tercer grado y de cuarto grado. Hemorroides de primer grado, cuando las almohadillas o los hemorroides no protruyen el canal anal, es decir, no sale del canal anal, pero desciende por debajo de la línea dentada durante el esfuerzo defecatorio. ¿Qué significa? Que cuando yo pujo, ¿no? El hemorroide sale un poco de la línea pectina, pero ingresa espontáneamente, regresa espontáneamente. Los hemorroides 2, cuando ya hay una prolacción, los hemorroides son prolaxadas a través del canal anal durante la maniobra de la defecación, pudiéndose ver la margen anal, pero desaparecen espontáneamente al cesar el esfuerzo defecatorio. Y de igual manera, ¿no? Yo defeco, sale los hemorroides y regresa también espontáneamente, pero al cesar el esfuerzo, ¿no? De defecatorio. Pero ¿qué pasa en los hemorroides de 3 y 4? Solo desaparecen con la manera de reducción digital. ¿Qué significa? Que salen los hemorroides, yo a través de la maniobra digital del dedo comienzo a introducir y se introducen espontáneamente. ¿Ya? Entonces, en el grado 3. Y en el grado 4, ya cuando el hemorroide prolaxa, se mantiene en una forma continua por debajo del margen anal o se reproduce inmediatamente tras la reducción, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que dominar, ¿no? Hemorroides de primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Generalmente, los hemorroides de primer grado y segundo grado son de tratamiento médico, Y los de 3 y 4, generalmente los hemorroides son de tratamiento quirúrgico. Acá van a haber visto ustedes acá, es de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. De tipo 1, miren ustedes acá. Esta es la línea pectínea, puja y sale un poco. De tipo 2, miren acá, la línea pectínea puja, sale un poquito el hemorroide, pero de forma espontánea regresa. Pero la de 3, miren acá, sale, pero qué cosa, con la maniobra de la digitación, introduzco e ingreso. Miren la de tipo 4, puja, se sale totalmente y es casi también, yo con la maniobra de digitación introduzco, pero cede con el esfuerzo defecatorio. Ese es que gozan los 4 tipos de hemorroides. El tratamiento generalmente son medidas conservadoras, hay tratamientos mínimamente invasivos y cirugía. Las medidas conservadoras generalmente es la defecación, lo debemos hacer sin esfuerzo, observando unas medidas higiénicas elementales, es decir, el uso de las dietas netamente ricas en fibras, ya salvado de trigo, pan integral, poco arroz, poca papa, poco chullo, pocos chocolates, obviamente pocos fideos, y obviamente, ¿por qué? Porque todo lo que es producto con harinas, obviamente, y el chocolate, obviamente son, de repente quizás alimentos que van a ocasionarme a la larga estados de estreñimiento. Y el estreñimiento es un agente etiológico de favorecer la presencia de hemorroides. Entonces, ¿quiénes favorecen los hemorroides? Es el estreñimiento, las diarreas, el sedentarismo, el embarazo, ¿ya? Y obviamente la obesidad también va a ayudar bastante. Pues ya saben ustedes los agentes etiológicos para la formación de hemorroides.
Los alimentos ricos en productos alimenticios enriquecidos con fibra, pomadas que contienen corticosteroides, anestésicos y antisépticos. Acá nosotros son pomadas, utilizamos el Proctil, utilizamos el Dexopron, el Jadensa, ¿no? Hemorroidil, etcétera, todos aquellos, ¿no? Que contengan cosas, corticosteroides, anestésicos y antisépticos. Pueden utilizar la diosmina oral en pleno brote, a dosis elevadas de 300 miligramos 4 veces al día, para mejorar los síntomas. Utilizamos también acá nosotros el varicocin, que también es la diosmina, un nombre comercial. Utilizamos el Nixon, ¿no? Nixon, que es conocido como para nosotros, ¿no? Y obviamente esto va a tratar de mejorar de 500 miligramos cada 8 horas. Tratamientos mínimamente invasivos, obviamente ante el fracaso de la tolerancia de las medidas preventivas, utilizamos la ligadura con bandas elásticas, es decir, la ligadura de los hemorroides, que es el método más utilizado, o también podemos utilizar la escleroterapia, ¿ya? Entonces, generalmente acá también un indicativo para mejorar lo que es el tratamiento médico, tanto para lo que es hemorroides de tipo internos de tipo 1 y 2, es justamente los baños de asiento. Y los baños de asiento que generalmente nosotros debemos indicar son baños de asiento con agua de manzanilla, de romero o también de repente de llantén. Generalmente nosotros aplicamos de 2 veces al día, ¿no? A 40 grados centígrados por 15 minutos, 2 veces al día. Ya, lo hacemos sentar por 15 minutos a 40 grados centígrados. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Y obviamente la cirugía la hacemos una hemorroidectomía abierta, que es la técnica de elección en las hemorroides de grado 4. En caso de asociarse a un prolapso mucoso, importante, se opta por una hemorroidectomía circular cerrada, ¿no? Esa es ya la parte de lo que es el proctólogo o el cirujano especialista, ¿no? Y acá vienen qué cosas, los hemorroides externos. Tenemos que ubicarnos obviamente en la localización, ¿no? Hay hemorroides externos, obviamente, se clasifican en pequeños, ¿no? O pueden ser también grandes, o pueden ser medianos, ¿no? Entonces, eso es la clasificación de acuerdo al tamaño, ¿no? Hemos dicho pequeños, medianos y grandes, ¿no? Se ubican distalmente de la línea pectínea y está generalmente recubiertos por el anodermio y la piel perianal. Entonces, generalmente es por la piel perianal que está recubierto generalmente el hemorroide externo. La clínica, obviamente, la aparición es súbita de dolor anal continuo, ¿no? Que se va intensificando con la defecación y alcanza su máxima intensidad generalmente a los 2 o 3 días, ¿no? Y luego desaparecen en una semana, ¿no? Y es una consecuencia, obviamente, de la trombosis del plexo hemorroidal externo, ¿no? Hemorroidal externo. El diagnóstico, como ven ustedes acá, generalmente es una inspección, lo hacemos, puede haber una o varios nódulos subcutáneos, violáceos, azulados, dolorosos y duros al tacto, ¿no? Y generalmente son recubiertas en piel edematosas, en ocasiones ulcerada con salida parcial del trombo. Acá lo que tienen que ver ustedes, una de las complicaciones, una de las urgencias de los hemorroides externos es justamente cuando yo encuentro un hemorroide externo trombosado, ¿ya? Un hemorroide externo trombosado para nosotros es una urgencia médica. ¿Me están escuchando, alumnos? Sí, doctor. Ya. Entonces, una urgencia médica es justamente un hemorroide externo trombosado. Entonces, esto de acá, justamente en la figura acá, es un trombo, pues son recubiertas de piel edematosa y en ocasiones ulcerada con salida parcial del trombo. Este es. Entonces, tanto es el dolor que a veces nosotros agarramos, ya está duro, tenemos que poner anestesia y realizar un corte y limpiar ese trombo. Y dejar, obviamente, así. Ya hemos solucionado justamente el dolor. Obviamente puede haber sangrados, ¿no? Cuando hay una ulceración. Y obviamente tenemos que sí o sí solucionar, obviamente, con la apertura más y el raspado, el curetaje que se puede decir. El diagnóstico diferencial, como ven ustedes, entre el hemorroide interno y externo, siempre la localización encima de la línea dentada, los hemorroides internos, y los hemorroides externos debajo de la línea dentada,
¿no? ¿Quiénes están acá? Los plexos venosos comprometidos en los hemorroides internos, hemorroide interno, ¿no? Y hemorroides externos, hemorroide externo, ¿no? Drenaje venoso, obviamente, el sistema portal en lo que es el hemorroide interno, y obviamente los hemorroides externos es justamente el drenaje es al sistema cava. La región externa, mucosa rectal, y hemorroides externos, piel perianal, ¿no? Fibras sensitivas, por ejemplo, en hemorroides internos no hay dolor, pero ¿qué cosa? En los hemorroides externos y hay fibras sensitivas y es generalmente bien doloroso. Acá vienen ustedes justamente la valoración, es un flujograma de cómo se maneja un hemorroides, obviamente hacer una valoración a través de colonoscopía, ¿no? Cuando hay rectorragia susceptible de malignidad, ¿no? Obviamente cuando hay crisis de hemorroidal aguda, cuáles son las medidas, obviamente higiene dietéticas, consumo de fibras, ejercicio, pérdida de peso, y evitar obviamente el sedentarismo, y obviamente todo lo que incurre justamente a lo que es tanto la formación del prolapso simple, crisis hemorroidal aguda o trombosis hemorroidal. Entonces es un flujograma que ustedes lo van a repasar para mejor entendimiento y mejor manejo de la enfermedad hemorroidal. Y acá viene otro tema de lo que es la fisura anal. Ya viene un cuadro muy, muy, muy frecuente, que es la fisura anal. La fisura anal es un desgarro longitudinal o úlcera de la piel del canal anal, sustituido justo por debajo de la línea pectínea. Miren acá en la figura, están observando alumnos, ¿no? Sí, doctor. Ya miren ustedes, es una fisura. Generalmente la fisura es sangrante y es bien dolorosa. Es bien dolorosa. ¿Debido a qué? A que nosotros vemos que el orificio anal externo, a veces es muy pequeño, pero ¿qué cosa? Que el bolo fecal, ¿no? Obviamente cuando las heces son duras, el paciente realiza el pujo y obviamente ¿qué cosa? Con el orificio es muy pequeño, sale con fuerza y obviamente apertura, es decir, se abre obviamente la mucosa y hace una fisura, una herida. Entonces duele. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el paciente? El paciente dice, después, doctor, que me he estreñido, he ido al baño, he pujado y me he hecho una herida. Y cuando yo comienzo a defecar, presento ¿qué cosa? Presento dolor, ¿no? Y obviamente el rasgo, cuando, por ejemplo, yo verifico que mis heces tienen ¿qué cosa? Una raya de presencia de sangrado. Y cuando me limpio, hay sangrado. Entonces, para mí es una presencia de una fisura anal. La clasificación generalmente lo podemos clasificar ¿en qué? En fisura anal aguda o fisura anal crónica. ¿Y cuáles son el tiempo? Es debido a qué cosa? A la aparición de la fisura. Puede ser aguda, menos de 6 semanas, y pueden ser crónicas, mayor de 8 semanas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo también determina una fisura anal aguda? De acuerdo a los bordes. Son bordes planos. Y una fisura crónica, los bordes de la fisura anal son elevadas. ¿Ya? Puede ser, ¿qué cosa? Pueden ser etiológicas, debido a qué cosa? A presencia, a problemas idiopáticos, o puede ser también a secundarias, ¿no? Una fisura puede ser qué cosa, una persona que a veces hacen relaciones sexuales, puede ser contra natura, que no es normal, ¿no? Generalmente las personas que son homosexuales tienen relaciones, obviamente, y les va a causar qué cosa, fisuras anales. Y van a examinar ustedes la región perianal y van a encontrar múltiples fisuras anales. Entonces, en un niño también que puede ser violado, entonces generalmente a veces nosotros podemos determinar si hay o no presencia de fisura anal por relación contra natura. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. En la clínica, obviamente, antes que se me pase, mucho cuidado cuando, por ejemplo, siempre ustedes como médicos van a tener este problema, van a tener una duda, van a estar en sitios alejados
Y siempre van a decir, no, doctor, por favor, quiero que me lo examine usted a mi niñito o a mi niñita, que posiblemente me está pasando dolor y siempre teniendo esa desconfianza, ¿no? Pero lo mejor es no meterse, ¿ya? Hijo, no meterse ni mucho menos ustedes hacer un examen. Para eso hay médicos legistas en cualquier parte, salvo que no haya presencia de médico legista y te ordene directamente el fiscal o el juez, ¿no? Donde está, pero si no, si hay, mejor es no meterse, porque al final tu diagnóstico que tú vas a determinar va a ser de repente quizás definitivo y te van a llamar a tener que cosa bastante constantemente para que tú declares y obviamente una vez que tú ya realizaste ese examen y diste un diagnóstico, tienes que sí o sí siempre sustentar que ese diagnóstico que has dado al inicio siempre va a perdurar y va a ser definitivo. Si tú dudas el diagnóstico que estás dando, olvídate, vas a tener muchos problemas. ¿Me están escuchando alumnos? Sí, doctor. Y a eso metes en la cabeza. Ya después no quiero ver problemas, doctor, que hemos tenido un problema, entonces me lo mandan, otra vez que ande el médico especialista que practica el examen, yo generalmente no me meto. ¿Por qué? Porque ya tuve experiencias y a veces sumamos, eso hace que cosa de que a veces el familiar, a veces denuncien y a veces las personas salen de repente quizás no beneficiadas, ¿no? Y son acusadas y injustamente a veces van allá presos a la cárcel, ¿no? Pues mucho cuidado con estos diagnósticos. En la clínica, obviamente va a haber un dolor desgarrante con el paso de las deposiciones y post-evacuación, como hemos dicho nosotros, pequeños restos de sangre roja en el papel al limpiarse, como hemos dicho, puede haber prurito y la secreción anal pues, suele estar presente en la fase crónica de la lesión, claro que sí. El diagnóstico a través de una inspección anal, mientras el paciente realiza una maniobra con defecación, puede haber también, de acuerdo al canal anal, está hipertónico y también es muy doloroso, ¿no? Una fisura anal. El tratamiento, miren ustedes, tanto en la fisura aguda como en la fisura crónica, en la fisura anal, ¿qué hacemos? Corregir el estreñimiento, apertura del canal anal durante la defecación. Podemos utilizar, obviamente, acá cremas de nitroglicerina al 0.2% o de dinitrato disorbide, generalmente 5 veces al día, al 1%. Son preparados que nosotros mandamos a preparar a los laboratorios y los laboratorios nosotros ayudamos y aplicamos. Obviamente el mejoramiento es bueno, ¿no? Con la nitroglicerina o con el dinitrato de disorbide. La fisura crónica, obviamente, podemos realizar inyecciones intraesfinterales con toxina botulínica. Va a haber alivio sintomático del dolor, en el caso generalmente en el 80 al 100% de los casos a los 6 meses de su aplicación, ¿no? Podemos utilizar la nitroglicerina, obviamente al 0.2% o al 0.4% 2 veces al día, y siempre generalmente después de cada deposición, ¿ya? Podemos también utilizar, miren, el dialteacin de 0.2 al 2% en cremas, obviamente, o si no mejora el tratamiento médico, obviamente realizamos un tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Y qué le hacemos? La esfinterotomía, ¿no? Lateral, ¿no? Izquierda, ¿no? Generalmente utilizamos eso, ¿ya? Acá viene otra patología que es importante, que es el acceso anorrectal. Y es muy frecuente. Hay grupos ustedes, cuando viene el paciente, vienen con accesos, obviamente hay que drenar, todo acceso tiene que ser sí drenar y luego realizar su lavado y obviamente su indicación de antibiótico terapia y el paciente va a mejorar enormemente, ¿no? Generalmente los accesos anorrectales son infecciones localizadas en los espacios adyacentes al ano o al recto, ¿no? Y siempre las causas pueden ser secundarias debido a una fisura, presencia de hemorroides prolapsadas, puede haber lesiones superficiales de la piel o lesiones traumáticas, o debido a una criptoglándula. ¿Qué significa criptoglándula? Que generalmente en la línea dentada, o en la línea pectina tenemos glándulas sudoríparas, así, como tenemos en las axilas, como también tenemos en las ingles, obviamente que son sudorosas,
obviamente, y eso mantiene obviamente, que es la parte húmeda de la región anal, ¿no? Obviamente, y esto a veces cuando uno se estriñe, puja, como las heces son duras, y estas glándulas ahí tienen su orificio de donde salen la secreción, son tapadas, se tapan, ¿no? Y al momento de ser tapadas, obviamente producen ¿qué cosa? La infección debido a ¿qué cosa? A la multiplicación de bacterias, más que todo de anaerobias o de también presencia de Escherichia coli, ¿no? Que es una de las bacterias que frecuentemente ahí permanecen, ¿no? En esa zona, y cuando yo agarro, identifico el acceso y saco, lo mando a cultivar el líquido, y siempre van a salir positivas para lo que es Escherichia coli, ¿ya? Entonces son las causas criptoglándulas, ¿no? Son más frecuentes en varones con un pico obviamente, una relación mayor en personas de sexo masculino. Miren ustedes acá en este gráfico, es un acceso, ¿no? Indurado, y con el transcurso de eso aumenta el dolor, y obviamente también ya no es duro, sino ya hay una colección, obviamente ya la piel se vuelve un poco, ya ese tumor se vuelve muy blandito, y sí o sí tenemos que presentar signos flogósicos, y obviamente tenemos que realizar el corte, ¿no? Y obviamente drenar, ¿no? La incidencia generalmente en la tercera y cuarta década de vida, más frecuentemente, y obviamente también puede estar relacionada con enfermedad de Crohn y con enfermedad de tuberculosis, ¿no? Mucho cuidado, lo hemos dicho, ¿no? El dolor es constante, de pocos días de evolución en la zona perianal, que aumenta al andar y al sentarse, ¿no? Pueden cursar con fiebre, cuadro séptico. Obviamente la inspección y palpación del ano de la región perianal evidencia una zona hiperémica, indurada, muy dolorosa la presión, y generalmente el tratamiento es drenaje quirúrgico, tanto del acceso que fluctúan o sí o no. Y siempre acompañada de antibiótico terapia, y obviamente con sus baños de asiento, que ayudan enormemente. Acá viene ya otro tema, que es la fístula anorrectal. La fístula anorrectal obviamente es una consecuencia del no cerrado del acceso perianal, ¿no? Es el trayecto tubular fibroso con el tejido granular, de granulación, ¿no? Que está abierto por el orificio primario interno en el canal anal o en el recto, y generalmente se comunica con la piel perianal por uno o varios orificios secundarios, ¿no? Hay presencia de supuración, es presencia de pus, ¿no? Perianal, puede haber presencia de sangre, moco, y en ocasiones material fecal también que puede dar, ¿no? El dolor aparece cuando cesa el drenaje por obstrucción del orificio secundario. Y miren ustedes acá, que generalmente presenta de fístulas, y hemos dicho que la enfermedad de Crohn también puede presentar fístulas, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Son orificios que nosotros tenemos que ver, introducir el estilete y justamente ver el trayecto de esta fístula. A veces sumamos siempre cuando vemos, a ver, no hay salida de material purulento, le han hecho una proctoscopía, no, entonces hay que hacer una proctoscopía. ¿Para qué es importante la proctoscopía en la fístula anorrectal? Para determinar uno el trayecto, y otro, qué cosa, que la fístula no comunique directamente al recto, no comunica, ¿me entiendes? Entonces siempre generalmente las fístulas tienen qué cosa, un fondo de saco ciego, es decir, introducimos y solamente tiene un tope, ¿ya? Y vemos de cuánto de profundidad tendrán, 2 centímetros, 3 centímetros, 10 centímetros, y por eso es importante identificar justamente el trayecto. El diagnóstico lo hacemos a través de la inspección, que se puede observar el orificio secundario, ¿no? Si el orificio es primario o interno, le hacemos una anoscopía o rectoscopía, que hemos dicho nosotros. También podemos realizar una resonancia magnética, una tomografía, con técnicas que permitan hacer un diagnóstico morfológico con excelente sensibilidad específica. Y acá en la fístula, lo más recomendado es la fistulografía. Fistulografía. ¿Qué significa? Que a través de este orificio fistuloso introducimos, ¿qué cosa? Sustancia de contraste. Entonces, y lo mandamos a sacar una foto, una radiografía contrastada. Entonces, al momento de sacar, vemos todo el trayecto. Si es grueso, es bien filiforme, cuánto de profundidad, porque esto me va a pedir el cirujano.
para ver el trayecto y para realizar la fistulectomía, para realizar el corte, para hacer el acto quirúrgico, ¿ya? Entonces, por eso es importante justamente lo que es el rayos X de la región perianal, ¿no? El tratamiento generalmente lo hacemos, si hay unas fístulas bajas, lo que no afecta al esfínter externo, ni al músculo puborectal, ¿no? Se trata quirúrgicamente mediante la fistulectomía, a fístulas altas, generalmente a través de setón, de colgajo de avance de la mucosa. Se puede empezar en enfermedad de Crohn, que hay que administrar el tratamiento específico de esta y luego programar para realizar el tratamiento quirúrgico. Acá ven ustedes, miren ustedes acá en el gráfico, ¿están viendo? Sí, doctor. Acá abajo miren ustedes el prolaxo, ¿no? Lo hacen pujar al paciente, maniobra de Valsalva, puje, puje, y se sale todo el paquete hemorroidal. El paquete hemorroidal se llama prolaxo rectal. Entonces hay prolaxo hemorroidal cuando hay salida todo el paquete hemorroidal, y este es el prolaxo rectal cuando sale toda la parte del recto, es decir, la mucosa rectal. Esa es la gran diferencia. ¿Me están escuchando? ¿Cuál es la diferencia entre el prolaxo rectal y el prolaxo hemorroidal? Es que cuando nosotros hacemos pujar al paciente, me sale todo el paquete hemorroidal. Eso se llama prolaxo hemorroidal. Si sale, cuando lo pujamos, sale toda la mucosa rectal, a eso le llamamos el prolaxo rectal. ¿Ya? Mucho cuidado. El prolaxo rectal completo, cuando hay protrusión de todas las capas de la pared rectal a través del canal anal. Puede haber prolaxo mucoso, obviamente puede haber protrusión de la mucosa rectal. El prolaxo rectal interno generalmente va a haber presencia de la porción superior del recto o del sigma si se prolapsa dentro de la ampolla rectal, sin alcanzar el orificio anal. Entonces, eso tenemos que tener en consideración en el prolaxo rectal. La clínica va a haber malestar perianal, sensación de evacuación incompleta, teresmo y manchado obviamente de contenido fecal con moco y en ocasiones a veces sangre, obviamente por la salida de todo el prolaxo rectal, ¿no? Si se seca y comienza a sangrar. El diagnóstico, obviamente a la inspección va a haber una visualización del perineo en reposo y tras el esfuerzo defecatorio para observar la producción del recto o con una mucosa muy enrojecida, ¿no? A nivel de lo que va pujando el paciente. El tratamiento, obviamente en niños, el tratamiento inicial debe ser siempre una conducta, obviamente, determinante a realizar. Si hay presencia de la salida de la mucosa rectal, obviamente el tratamiento quirúrgico, ¿no? Lo más rápido posible. Y en los adultos, medidas conservadoras, ¿no? Puede ser hacer una rectopexia por vía transabdominal abierta o laparoscópica o por vía perianal. Obviamente no existe ninguna evidencia sobre la técnica que ofrece los mejores resultados, pero realmente esto siempre se debe hacer una rectopexia, ¿no? Bueno, acá vienen ustedes acá un tema muy importante que es el síndrome de la úlcera solitaria del recto, ¿no? Que es muy frecuente, una o varias úlceras en el recto asociadas a rectorragias, defecación dificultosa, debido al esfuerzo excesivo con la fase expulsiva de la defecación, eliminación de moco y dolor en la región perianal, ¿no? Generalmente en una afectación crónica benigna y obviamente se presenta en adultos jóvenes con preferencia del sexo femenino, ¿no? Que tienen que ver ustedes acá. El diagnóstico, siempre realizar una biopsia de la úlcera para descartar carcinoma o enfermedad de Crohn o proctitis o un linfogranuloma venéreo. Y obviamente el tratamiento siempre debe ser conservador en ausencia de respuesta o cuando existe prolaxo rectal asociado debe planificarse siempre la cirugía. Hemos hecho en niños cirugía, ¿no? Y es frecuente la existencia de recidivas. Acá los alimentos obviamente que nos vamos a decir siempre, alimentos ricos en fibra, ¿no? Obviamente las almendras, arveja seca, arveja fresca, arándano, ¿no? Alubia cocida, el apio, la avellana, la avena, la batata, la cebada, el centeno, obviamente la ciruela, que nos van a ayudar bastante en lo que es los alimentos ricos en fibra, ¿no? El kiwi, las lentejas, el mango, obviamente el nuez, pepino, pera,
porotos de manteca cocida que ayudan bastante a lo que es repollo cocido, salvado de trigo, miren, que son indicativos de fibras, ¿no? Y los hemorroides externos, obviamente la localización, ¿no? Hemos dicho que se ubican por debajo de la línea pectínea, obviamente tienen presencia o están cubiertas de la noderme y la piel, ¿no? Y siempre la aparición es un dolor continuo, ¿no? Y eso sería con respecto a lo que es la patología anorrectal y que es muy frecuente. Yo creo que si ustedes han tenido mucha dedicación al escuchar justamente esta